Mm. Bueno, vamos a ver si puedo editar esto después. Entonces vamos a hablar hoy sobre las plantas con semilla. Em, las plantas, ¿qué tienen de característica las plantas con semilla? Recuerde que empezamos con plantas que vivían principalmente el agua. Que las plantas son aquel grupo que incluye las glaucofita, las rodofita y las algas verdes, o sea, algas rojas, las algas verdes y las glaucofitas. Dentro de esas, entonces, el ramal de las algas verdes conquistó la tierra. ¿Y qué características fueron importantes para conquistar la tierra? Las que conquistan la tierra las conocemos como embriofitas, que tienen embriones. Y algunas de las adaptaciones a la sequía son las siguientes. Tener una cutícula, que fue la primera que apareció en las briófitas que son un grupo natural, que incluyen a los antoceros, a las hepáticas y a los musgos. Las briófitas tenían cutícula, que les prevenía la pérdida de agua. Sin embargo, ya recordarán que no teníamos ninguna estructura especializada para la toma de agua. Y una de las dificultades que hay cuando tenemos una capa especializada para perder el agua es que tampoco podemos tener intercambio gaseoso. Y por eso entonces las plantas que tuvieron éxito, los linajes que tuvieron éxito y que sobreviven hoy en día, son aquellos linajes que tienen estructuras especializadas para el intercambio gaseoso, como son los estomas. Entonces vemos que primero apareció la cutícula. Después aparecían los tejidos vasculares y esos tejidos vasculares entonces permitieron el transporte de agua. Pero además los tejidos vasculares, como son fuertes, son rígidos, entonces permiten que las plantas empiecen a crecer a mayores altitudes. Entonces tenemos los tejidos vasculares que son el cislema y el floema, y nosotros ya vimos cómo están distribuidos en las plantas, ya vimos muchas cosas sobre ellos, pero entonces estos son claves. Primero, no perder el agua, después transportarla de un lado para el otro. Entonces eso fue lo más importante. Pero sin embargo, los briófitos y los pteridófitos y los licófitos dependen del agua para su reproducción sexual. Y es por esto que todavía son plantas anfibias que dependen mucho del agua. Vamos a ver cuando lleguemos a la semilla que las plantas van a dejar de depender del agua. Vamos a ver cómo es esto entonces. Una de las características que sucedió con las plantas es que no solamente que las plantas con semilla, hay unas cosas que estuvieron juntas. Bueno, antes que sigamos con ellas, vamos a ver este árbol que ya habíamos presentado antes, de dónde están las plantas, qué pasó con las plantas a lo largo de las eras geológicas, en el tiempo geológico. Entonces vemos que la mayor parte de las briófitas aparecieron en momentos hace muchos años, hace más de 400 millones de años, pero realmente en el récord fósil las encontramos principalmente desde el Devónico y el Carbonífero. Y una cosa que es característica de ellas es que su diversidad, el grosor de esta barrita, no ha cambiado a lo largo de las eras geológicas. Entonces así es como vemos que los antoceros tienen una poca diversidad, que está señalizada en esta figura por una línea, pero no cambió en toda la historia geológica. Lo mismo que los hepáticas y los musgos, que tienen una diversidad un poco más amplia que la de los antoceros. Sin embargo, esta tampoco ha cambiado a lo largo de la historia geológica. Probablemente un cuestionamiento que hago yo sin ser especialista en el tema es la pregunta interesante aquí sería: ¿no han cambiado a lo largo de la historia o no tenemos evidencia de que hayan cambiado? Recordarán que para que podamos tener evidencia de que hayan cambiado tenemos que tener fósiles,
Y estas plantas, al tener tejidos mucho más blandos, es más difícil que produzcan fósiles. Esa es una hipótesis que tengo. Bueno, después entonces vamos a las plantas vasculares que no tienen semillas. Y ahí es cuando vemos que sí hay una diferencia entre la diversidad que tuvieron, por ejemplo, la licófita, que nosotros vimos el licopodio, se acordarán, la licófita, que fueron predominantes en el Carbonífero, pero al final del Carbonífero se perdieron hay un proceso de extinción entre el Cámbrico y el Carbonífero, entre el Carbonífero y el Pérmico, y se perdió una gran diversidad de especies, y la licófita, por ejemplo, nunca volvieron a diversificarse. Por el contrario, las esfenófita, que son las colas de caballo, fueron tanto diversas en el Carbonífero y después volvieron a diversificarse entre el Triásico y el Jurásico, pero hoy en día tenemos muy pocas especies. Y los helechos, que también sufrieron extinción entre el Carbonífero y el Pérmico, volvieron a diversificarse bastantes, pero su diversificación, a pesar de que tenían muchas especies de helechos, no es el mayor grupo, el grupo más diverso que tenemos hoy en día. Hoy vamos a hablar de las gimnospermas, y vemos que las gimnospermas, dentro del grupo de las gimnospermas, vemos varios globitos. Estos globitos aquí lo que nos están señalando son grupos que tenemos registro fósil, que aparecieron en el registro fósil, pero también desaparecieron. Solo pocos de esos linajes de gimnospermas todavía existen hoy, de los que algún día existieron. Y vamos a hablar de algunos de esos fósiles hoy, y vamos a hablar de los 4 o 5 grupos que ocurren hoy. Bueno, uno de los temas con las plantas con semilla es que todas las plantas con semilla son heterospóricas y endospóricas. Recuerden que ya hemos visto plantas que tenían estas características, como un familiar del licopodio que se llama Selaginella, que tiene el megagametofito es endospórico y el microgametofito también es homosfórico. Ahora veamos unas plantas. Entonces, como les iba diciendo, las plantas con semilla tienen 2 características, que las 2 creemos que fueron muy importantes para la gran preponderancia que ellas tienen, la gran dominancia que ellas tienen de los territorios del mundo hoy en día. Esas 2 características son la producción de madera y la producción de semillas. Sin embargo, estas 2 características, aunque hoy en día ocurren juntas, no siempre fue así. En el registro fósil tenemos unas especies que se denominamos progimnospermas. Entonces, ¿qué tienen las progimnospermas? Las progimnospermas son este grupo aquí que apareció en el Devónico, ¿listo? Entonces, ¿qué tienen las progimnospermas? Las progimnospermas son un grupo que tenemos de ellas 2 partes importantes. Por un lado tenemos tallos. Creemos que estas 2 partes van juntas, pero nunca se han visto un fósil, y de esto a Gabriel le debe interesar y debe saber más que nosotros. No se han visto fósiles que tengan las hojas pegadas a los tallos. Entonces lo que se han visto son muchos troncos. En este caso se llama Caulix-Solon, o sea, un caule. Y el otro es el de una hoja. Y el nombre del fósil de la hoja es Archaeopteris, y el del caule es Caulix-Solon. Estos
en el Devónico, o sea, hace 370 o 340 millones de años. Los científicos creen que los árboles tenían hojas de Archaeopteris y tallos de Caulixon. ¿Listo? Pero pues no se puede poner el mismo nombre al fósil, no se pueden unir en una sola especie porque no tenemos evidencia que realmente estén unidos, no tenemos tallos unidos con hojas, pero creemos que probablemente las progimnospermas crecían así. ¿Qué caracteriza a las progimnospermas? Que tienen una eustela, o sea que los tejidos vasculares están asociados en haces independientes, como vemos acá. ¿Listo? Y en esa eustela tenemos hacia afuera el floema y hacia adentro el xilema. Y tenemos un cambium bifacial. ¿Qué es el cambium? Es un tejido meristemático. En este caso lo llamamos bifacial porque crece tanto en una faz como en la otra, en las dos caras crece. O sea, crece hacia afuera para producir nuevo tejido de floema y crece hacia adentro para producir nuevo tejido del xilema. Después, cuando veamos algunas características de estos tejidos, vamos a ver pues cuál es el que domina los tallos engrosados. Y la otra cosa que tenían las progimnospermas es que las progimnospermas no tenían semilla. Las progimnospermas eran unas plantas homospóricas. Entonces, algunas parece que eran heterospóricas, pero la evidencia nos muestra que tenían características que después vamos a ver en las gimnospermas, en las plantas con semilla, como es que tenían cambium, tenían engrosamiento, tenían producción de madera, pero eran homospóricas. Y vamos a ver que todas las plantas con semillas son heterospóricas. Recordemos nuestras estelas. Entonces, las protostelas que están asociadas a la producción de micrófilos, estas eran las que veíamos en los licopodios. Tenemos que el tejido epidérmico es el externo, después tenemos el tejido fundamental y en el centro tenemos el tejido vascular. La sifonostela, que es la que le atribuimos a los helechos y que también una modificación de la sifonostela es lo que vemos en la cola de caballo, es donde tenemos que el tejido fundamental está dividido en dos partes, entre la corteza y la médula, y el tejido vascular forma un cilindro hueco dentro del cual hay tejido fundamental. Ya la eustela, que la podemos encontrar en las progimnospermas y en las plantas con semilla, tenemos el tejido vascular distribuido en haces, que vamos a mover esta parte, el tejido vascular distribuido en haces. Aquí vemos cómo el xilema se produce hacia adentro y el floema se produce hacia afuera, y el círculo rojo nos indica dónde está el cambio. El cambio es tanto para el tejido vascular como para el tejido no vascular o el intravascular. Entonces, vamos a ver que el cambio está asociado a la producción de madera, y esas progimnospermas no es importante mencionarlas porque es importante tener en cuenta la historia evolutiva de las plantas y tener en cuenta que estas son plantas maderables, produjeron madera. Las plantas con semilla. Las primeras plantas con semilla eran arbustos y trepadoras, eran plantas pioneras. Y en ellas vemos la evolución del megagametofito, que es el que va a producir la semilla. Entonces, primero tenemos lo que ya dijimos, la retención de la megaespora por el megasporangio, después la reducción de las células madres de la megaespora a una, sobrevive solo una megaespora,
el megagametofito es endospórico, como ya dijimos. El embrión se desarrolla dentro del megagametofito y la formación de los integumentos, y vamos a ver que hay unas estructuras que son los integumentos, que son de origen del tejido de la madre y que cubren el megagametofito, dejando solamente un espacio que se llama el micrópilo. Y esto todo está sonando como muy aburrido hasta que les muestre la figura. Y después tenemos la modificación del ápice del megasporangio para recibir el grano del polen. Vamos a ver entonces todas estas cosas cómo ocurren. Bueno, vamos a ver si este ensayo funcionó. Bueno, entonces veamos cómo, pues sí, vamos a tratar de editar esto para que les quede en una sola película, pero si no, tengan paciencia y vean las varias. Otro día les prometo que para la próxima iteración ya aprendí a hacer películas y soy una experta. Bueno, entonces lo que queremos hablar hoy es de cómo se produjo de cómo se produjo la semilla. La semilla, entonces tenemos dos tipos, las gimnospermas, esperma es semilla y gimno es desnuda. Esperma de nuevo es semilla y angio se refiere a una copa que recubre la semilla. Vamos a ver entonces cómo se produjeron esas semillas a partir de lo que ya conocemos del megasporangio y el microsporangio. Entonces, acuérdense que teníamos el megagametofito que se producía en el megagametofito endospórico. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos en este naranja y verde, entonces el megagametofito, teníamos la espora haploide que se dividía por mitosis para producir el megagametofito. Entonces el megagametofito es lo que tenemos aquí como haploide, y ese megametofito va a producir dentro de ese megametofito se va a producir la ovocélula. Pero acordémonos que en un árbol lo que vamos a tener es, y en una planta con semillas, lo que tenemos es que ese megaespora está rodeada de tejido de la planta madre, que es diploide. Y cuando después de que se fertiliza la ovocélula, entonces vamos a tener el cigoto, que es lo que sería la próxima generación de árboles, o sea, la próxima generación de diploides. Pero en esta, lo que va a constituir la semilla es una modificación del megagametofito. Va a ser tejido de la madre, la madre del diploide, tejido del megagametofito, entonces tenemos tejido 2N diploide, tejido N haploide y la próxima generación de diploides, que es 2N de nuevo. Este es el cigoto. Listo, esto es lo que se va a constituir en la semilla. Vamos a ver que tenemos diferentes formas y de ver cuál es la función de cada una de estas partes. Pero en cuanto a la estructura de los tejidos y cómo se está formando y qué hay dentro de esa semilla, entonces tenemos la retención del embrión. Este 2N, ese cigoto, pues no se va a quedar como cigoto, sino que se divide para formar un embrión, y vamos a ver cuál es la función de este tejido haploide, y la función del tejido diploide externo va a ser la de protección. Entonces, la evidencia de cuando emergieron las semillas, entonces se cree que esa estructura 2N que cubre y retiene el megametofito, y después ese va a retener el embrión de la próxima generación diploide, esta estructura toda que es la semilla, esto que está en azul, que recubre ese megametofito, lo denominamos de integumento.
el integumento, entonces hay evidencia fósil donde algunas hojas fueron recubriendo ese megagametofito. Entonces ese se cree que es el origen de los integumentos, que primero eran unas hojas delgadas y separadas y después se fusionaron, como vemos en esta imagen, que son diferentes formas como se encuentran en los fósiles el recubrimiento de los megagametocitos, hasta que lo que tenemos hoy en día es probablemente algo mucho más parecido a esto. Ocurrió hace, las primeras evidencias de semillas datan de 385 millones de años, y estas son algunas de los que han podido reconstruir de esa época. Bueno, ¿por qué es tan importante la semilla? Porque la semilla es como a mí me gusta poner esta figura, porque habla de que el embrión, que es el producto de la fecundación y que es la próxima generación de diploides, porque acuérdense que se manifiestan principalmente como diploides, que es el niño, ¿no? Y tenemos una capa de protección, que es esa ropa que tiene, y que son los integumentos, la testa de la semilla, los integumentos, y tenemos la porción del alimento de la semilla, que va a ser ese tejido del megagametofito, y que en las plantas angiospermas va a estar manifestado en los cotiledones o el endosperma. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces en esta semilla vemos que esa semilla está este niño, como esta semilla, están muy bien, muy listos para la independencia, para crecer bien, porque antes solamente teníamos un gametofito que caía en alguna parte, y la cuestión es que la evolución en todos los organismos que conocemos, la hemos visto que va desde unos organismos que aparecieron primero, que invertían mucho en la cantidad de propágulos, pero que esos propágulos cada uno tenían pocos chances de sobrevivir, y vemos como ahora, cuando tenemos las semillas, tenemos menos propágulos, pero invertimos más en cada uno de ellos. Cuando veamos, esto es una generalización, cuando veamos detalles de los diferentes tipos de semillas, de los diferentes tipos de reproducción, tanto en las gimnospermas como en las angiospermas, vamos a ver que eso se manifiesta de diferentes maneras en los diferentes grupos. Hay unos que invierten más en las semillas, otros menos. Bueno, entonces, como les había dicho antes, en una semilla hay 3 generaciones. La testa, el integumento, la cubierta de la semilla es tejido de la madre, es tejido diploide. Después tenemos el gametofito, la comida, eso es en las gimnospermas, es el gametofito, que va a ser de donde, ese tejido del gametofito va a ser de donde el embrión se alimente, va a ser la comida, y después tenemos el embrión, que es la próxima generación de organismos diploides. Bueno, todo eso es cómo se originan las plantas con semilla. En ese árbol filogenético tenemos muchos grupos de plantas con semillas, incluyendo las angiospermas, pero solamente los que tienen un circulito verde son los que perduran hoy en día. Todos los otros grupos de gimnospermas, como vimos en una de nuestras primeras diapositivas, son grupos de los que tenemos registro fósil, pero que no existen hoy en día. Entonces ya hubo más de los que sobrevivieron hasta hoy. Algunas de las plantas con semilla extintas son lo que llamamos deuteridospermas. Y terido viene de helechos, espermas son helechos con semilla. Tenemos evidencia de que hubo helechos con semilla.
Sin embargo, no hay sin embargo, las plantas con semilla de hoy en día no son descendientes directos de esos helechos con semilla y esos helechos con semilla. Entonces, tenemos evidencia de ellos, pero no tenemos sus descendientes. Miren, por ejemplo, aquí vemos la fronda del helecho con estas semillas en la porción de la base de las foliolos. Y aquí también vemos unas hermosas semillas en los helechos con semillas de los cuales tenemos evidencia fósil. Hay un grupo que causa particular interés dentro de los interesados en el origen de las flores, y es un grupo que se denomina venetitales, en los cuales tenemos algunas características que nos llevan a pensar que son próximos a las plantas con flores, pero del origen de las plantas con flores vamos a hablar más adelante. No se les olvide que esta semana tienen que plantar frijol y maíz. Bueno, entonces vamos a hablar de los... Vamos a hablar de la próxima clase, cuando estemos viendo embriones, vamos a hacer un detalle cómo se desarrolla el polen, el microgametofito, y cómo se desarrolla el megagametofito. Ahora nos es suficiente con decir que el polen es también otro nombre que le damos al microgametofito. El polen es un microgametofito muy reducido y que tiene una característica especial, es que ese microgametofito ya no va a necesitar del agua para la polinización, porque los gametos se van a producir de cierta forma que no van a necesitar agua. La producción y movilización de los microgametos no va a necesitar agua para su transporte. Estos microgametofitos tienen una capa muy fuerte de esporopolenina en su exterior que los protege, y uno de los récords fósiles más importantes que tenemos hoy en día es el del polen. Bueno, recuerden esto, que son las gotas de polinización. Recuerden las que se han registrado en los diferentes grupos de gimnospermas. Las gimnospermas, entonces, vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de las cícadas, de ginkgo, de netales, de las coníferas, y esas son las plantas con semilla, y de las angiospermas vamos a hablar más adelante. Vamos a ver entonces qué podemos decir. Muchas de estas plantas no ocurren nativas en nuestro país, algunas de ellas son más diversas en nuestro país, etc. Pero es importante que conozcamos su variación morfológica y cómo es importante. Una cosa muy importante es que hasta hace poco se consideraba que las coníferas, todas las que tenían árboles dosel en copa de cono, entonces eran un solo grupo monofilético, pero hoy sabemos que las coníferas realmente están en dos grupos diferentes. Tenemos las coníferas 1, que son pino, picea y abies, y todas las otras coníferas que incluyen a podocarpos, araucaria, entre otros. Los otros grupos importantes de gimnospermas son las cícadas y ginkgo, y las netales. Entonces las pináceas son más cercanas a las netales, y esta rama que incluye estos dos grupos es hermano del resto de las coníferas, que denominamos coníferas 2. Entonces, las coníferas, que son los pinos principalmente, son dominantes en esta región del mundo, en la taiga, allá donde decíamos que también eran dominantes los líquenes. Estas plantas, pues allí tienen una
un papel muy importante, y es que como las coníferas están adaptadas a condiciones de sequía, entonces en la época de invierno, cuando se congela el agua, pues agua congelada es igual a no tener agua, y estas plantas, los pinos en las zonas nórdicas, entonces son plantas siempre verdes. La mayor fortalecimiento de estos grupos de coníferas ocurrió durante el Pérmico. Acuérdense que del Carbonífero pasamos al Pérmico. Entre el Carbonífero y el Pérmico hubo una gran extinción, y en el Pérmico fue donde hubo una gran proliferación de estos grupos de las gimnospermas, como recordamos de nuestra diapositiva de los globitos. Una de las características muy importantes de la época del Pérmico es que los continentes estaban distribuidos de una manera muy diferente a como están hoy. Las grandes masas de tierra estaban distribuidas de una forma muy diferente a como están hoy. En esa época eran una gran masa continua. ¿Y eso qué significa? ¿Se acuerdan que dijimos que el agua es un peor dispersor del calor? Que el calor se demora más en transitar un agua o una masa acuosa o una masa con agua. Entonces, si tenemos muchas nubes, pues se demora más, el día tiene la temperatura más estable, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver con que si en esa época del Pérmico había una sola masa continental, entonces al interior de esa masa continental pues había mucha más sequía, porque no había mucho paso de agua, de masas de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos más sequía, tenemos más fluctuaciones de temperatura, tenemos un ambiente más seco, como ya dije, y hay una mayor fluctuación entre el caliente y el frío. Entonces, estas plantas gimnospermas, coníferas, que su gran época de apogeo fue el Pérmico, tienen adaptaciones importantes a la sequía, como sus hojas, que son muy delgadas y se llaman acículas. Esas hojas pequeñas tienen mínima evaporación y que hace que ellas siempre se conserven verdes, pero además, como son siempre verdes, entonces usted tiene que hacer una mayor inversión en ellas, porque van a estar todo el tiempo y van a cumplir su función. La función de las hojas es principalmente interceptar la luz y hacer la fotosíntesis. Las tenemos bien producidas, bien protegidas químicamente, porque van a ser hojas que van a durar por más tiempo. Las coníferas son siempre verdes y podemos identificar en ellas las ventajas de las plantas siempre verdes, que contrastan con las plantas deciduas. Las plantas deciduas, que tienen tasas de crecimiento más rápido, para que les permiten explotar el medio ambiente y explorar y explotar el medio ambiente más rápidamente, pero esas hojas no aguantan frío o calor o desecación. Entonces, esas hojas más delgadas, de más rápido crecimiento, también tienen tasas fotosintéticas más altas, pero pues tienen vida corta y es muy caro producirlas. Dentro de las coníferas, entonces su diversidad es no de las más altas de los grupos que hemos estudiado. Tal vez después de las antoceros, las coníferas son uno de los grupos más pequeños que tenemos hoy en día dentro de las embriófitas. Pensando en cómo podemos identificar los diferentes tipos de pinos, ustedes solo van a ver un tipo de pino en el laboratorio. Las acículas de los pinos, que son estas hojitas delgaditas, están
organizadas en fascículos y esos fascículos pues están organizados en las ramas. Bueno, como les dije, esto es un aprendizaje, pero pues estoy haciendo lo mejor posible porque no teníamos otras formas. Vamos a intentar esta. Bueno, la acícula vemos que tiene una capa muy gruesa. Ustedes van a hacer cortes de acículas que tiene varias características que nos interesan mucho. Uno es que tiene una cutícula muy gruesa para protegerla de la pérdida del agua. Dos, que tiene estas células del parénquima que están todas bien capacitadas para hacer intercambio de agua. Este es un parénquima muy plegado. 3, tienen unas estructuras que son unos canales resiníferos. Esas resinas, ese pegotico que se le pega, que le queda uno en la mano cuando manipula las hojas de estas plantas, pues se debe a las resinas que pasan por esos canales resiníferos, y esas resinas tienen una función de protección. Y al centro de las acículas tenemos los tejidos vasculares, que están rodeados por una capa que denominamos endodermis, y después más adelante cuando veamos los tejidos con detalle, pues vamos a aprender qué es la endodermis. Bueno, en las gimnospermas tenemos que las estructuras femeninas y masculinas son estróbilos, como los que habíamos visto. ¿Se acuerdan de los estróbilos de la cola de caballo? Pues bueno, entonces aquí tenemos también estróbilos. En los estróbilos entonces tenemos los esporófilos, donde tenemos los esporangios, y en esos esporangios pues lo que se van a producir las esporas por meiosis, y a partir de esas esporas, acuérdense que tenemos gametofitos endospóricos, entonces allí también es donde se van a producir los gametofitos. Entonces en este caso tenemos los estróbilos masculinos, y después les voy a mostrar los estróbilos femeninos. Los granos de polen de pino son estos granos de polen con esas estructuras que son estructuras que les ayudan a volar mejor, y que muchos de nosotros pensamos que son caritas de Mickey Mouse. Bueno, el estróbilo femenino entonces son lo que llamamos piñas de los pinos, y tenemos 2 óvulos ahí en la base de cada una de estos esporófilos. ¿Listo? Cuando vemos el megagametofito con detalle, el megaгаметofito del pino, vemos los integumentos cubriendo los arquegonios. Aquí todavía tenemos arquegonios, y el micrópilo. Entonces los integumentos, ¿se acuerdan que vimos cómo se cerraron? Y estos se cerraron para cubrir el gametofito, y dejaron un agujerito que lo denominamos el micrópilo. Vamos a ver qué pasa con ese micrópilo. Y aquí tenemos el grano del polen, que como les dije, estos son los sacos aéreos que le ayudan a su dispersión, y este es un corte. Esto ustedes no lo van a ver así, pero esto es como creemos y como lo han visto en imágenes diferentes los científicos. Entonces no hagan este dibujo en su informe, porque esto no lo van a ver. Entonces ustedes me ponen esto y yo digo, no lo vio.
está dibujando el internet, saca 0. Dentro de este grano de polen tenemos 3 ese gametofito, grano de polen o microgametofito. Tenemos 2 células, una que vamos a llamar la célula del grano. Tenemos 3 núcleos, uno que llamamos la célula del tubo polínico, la célula generativa y en este caso 2 células protálicas. Las podocarpáceas, que son esas parientes de los pinos pero que crecen en América, ustedes van a ver una especie que la encontramos reproductiva afortunadamente y pudimos ir a colectarla. Desafortunadamente no podemos ver polen de podocarpáceas porque el momento reproductivo llevaba a que los frutos estén muy maduros, pero entonces ya no hay estructuras vegetativas reproductivas masculinas. Entonces, nosotros nos gustan los ciclos de vida, ¿no es cierto? Vamos desde la parte principal de la parte dominante de las gimnospermas, que como en el caso de los helechos es el organismo diploide, el pino. En el pino entonces tenemos conos femeninos más grandes, conos masculinos más pequeños. Acuérdense que los conos pues son conos o estróbilos, entonces los estróbilos son estas estructuras donde tenemos esporófilos, donde están los esporangios, y en esos esporangios que se producen las esporas por meiosis. Después, a partir de esas esporas tenemos la producción de los gametofitos endospóricos y de ahí sale toda esta nueva historia. Entonces tenemos el grano de polen y la megaespora. La megaespora es la que se va a convertir en semilla. Miren que si tenemos que el tejido verde es de la mamá, 2N, el tejido verde va a seguir recubriendo esa semilla. El tejido N es el del gametofito. Acuérdense que atrapamos ese gametofito y lo dejamos ahí. Y no solamente atrapamos ese gametofito, sino que también vamos a atrapar a la próxima generación, porque aquí tenemos los arquegonios y el polen, el megametofito, cae, ¿se acuerdan de aquellas goticas? Cae en esa gotica y crece. ¿De qué manera? Pues se produce un elongamiento que lo conocemos como el tubo polínico, y ese elongamiento, a través de ese elongamiento va a moverse el núcleo espermático que se va a fusionar con la ovocélula para producir el embrión. En las semillas, a pesar de que aquí vemos como 2 arquegonios, 2 ovocélulas, en las semillas de pino solo se va a producir un embrión. Listo, va a perdurar un embrión. Entonces tenemos aquí en la semilla de pino, en verde tenemos la capa que dejó la mamá de la generación 2N. Después tenemos los tejidos del megagametofito, y en café vemos los tejidos de la próxima generación. Este 2N es el embrión y este es el que cuando germine, vamos a ver más sobre eso en las siguientes clases, cuando germine se va a convertir en esta plantulita de la nueva generación. ¿Listo? Entonces, como vemos, estos gametofitos pues no tienen vida independiente para nada, y son los encargados, los megametofitos son el megagametofito que está aquí y el microgametofito que también lo conocemos como polen. Bueno, aquí ya les di muchos de los mismos detalles. Si ustedes quieren repasar estas diapositivas que están todas en su aula virtual. Bueno, si logramos editarlos bien, si no, pues disculpen. Como ven, yo estaba en aire acondicionado y decidí moverme para mi look bogotano. Bueno,
Dentro de las familias de las coníferas tenemos todas estas. Ustedes van a ver en clase ejemplos de Pinaceae, Podocarpaceae, Araucariaceae y Cupresaceae. Las otras son más difíciles de encontrar ejemplares en Colombia. Estos son algunos de los géneros de Pinaceae. Espero que algunos de ustedes hayan conocido algunos de ellos. En nuestro país realmente tenemos principalmente representantes de Pinus, que está aquí. Las diferentes especies de Pinus pues se reconocen, por ejemplo, por la estructura del corte, por la forma del corte transversal de su acícula, por el número de acículas por fascículo y por la forma, qué tan aladas son. Son semillas con unas alas muy grandes, aquí está la semillita con el ala, o sin alas de diferentes tamaños y diferentes formas de las alas. Las podocarpáceas, entonces, son este conjunto de coníferas tropicales. Eso es lo que las hace fantásticas. Entonces, en Colombia tenemos de forma nativa, crecen Podocarpus y Retrófilo. Podocarpus, conozco algunos árboles, pero ninguno lo he visto con semillas maduras, pero Retrophyllum sí lo he visto con semillas maduras. Si alguno de ustedes quiere ver las plantas, vayan al centro comercial Pima y búsquenlas. Y yo fui a colectar allí unas ramas para dejarles para su laboratorio. Miren, estas son las semillas de Retrophyllum. Desafortunadamente, como les dije, no había estructuras reproductivas masculinas porque pues ya las semillas estaban bastante maduras y ya las estructuras reproductivas masculinas se han pasado, ya no había. Podocarpus entonces son 31 especies en América tropical y de esas 31 especies 11 son amenazadas, desafortunadamente. Una tercera parte son amenazadas. Podocarpus en Colombia tenemos Podocarpus, nativamente crecen Podocarpus oleíferos, Podocarpus guatemalensis y Podocarpus magnifolius. Yo la verdad el único que he visto es oleifolius, que se encuentra también no tan frecuentemente como el Retrophyllum. El Retrophyllum es el pino romerón. El Podocarpus oleifolius es otro que es más o menos frecuente, pero no tanto. Vamos a ver si en el nuevo jardín botánico, cuando fortalezcamos el jardín botánico, de pronto crecemos los podocarpos como un ejemplo de plantas nativas, que muchas de ellas están amenazadas. A diferencia de las acículas de las pináceas, las podocarpáceas tienen hojas más amplias. Las podocarpáceas son principalmente tropicales y como no tienen, crecen en lugares de mucha más humedad, entonces muchas de ellas tienen láminas más grandes. Araucariaceae, que es una familia del cono sur. ¿Qué quiere decir eso? De Argentina, Chile, suben hasta Brasil y después están por allá en Australia. Ustedes también van a ver unas ramas de Araucaria. No son nativas en Colombia, pero nos gustan mucho como ornamentales y hay muchas en nuestros jardines. Hay, por ejemplo, una especie de Araucaria que crece en campos y ustedes van a estudiar una rama para que vean su forma. Desafortunadamente también las estructuras reproductivas de Araucarias no es tan fácil verlas. Además, como todas son ornamentales, usualmente uno tiene que pedir permiso o a una persona o a una alcaldía para que le dejen colectar las muestras. Y se reproducen muy poco en Colombia. Esta entonces es la distribución del género Araucaria. Como les dije, es en la parte sur
del continente americano y después se encuentran en Australia y otros, Nueva Zelanda y otros de esa región. Solo queda de Araucaria angustifolia, por ejemplo, solo queda 4% de la población está en peligro. Entonces también son plantas interesantes, pero no ocurren en nuestro país. Cupresos. Cupresos son unas plantas muy interesantes por muchos motivos. Entonces estos son algunos de los géneros de cupresos. Tenemos tuja, que es una cupresácea comúnmente cultivada en nuestros jardines y que tiene las ramas aplanadas, por eso se distingue del cupresos. Juniperus, que también se encuentra algo en el país. Secuoyas, que si no se encuentra en el país, que son esos árboles un poco míticos, un poco no tan fáciles de llegar, que son bosques de secuoyas en California y Oregon, al oeste de los Estados Unidos. Y los cupresos, que sí se siembran mucho en el país, los cipreses, pero siempre me llama la atención hablar de que los cipreses en donde son nativos, que es al lado del río Mississippi en Estados Unidos, pues son plantas de bosques inundables, a pesar de que en nuestro país pues nunca las tenemos en zonas inundables, simplemente las sembramos en los jardines. Aquí tenemos una foto de una secuoya para indicar su gran tamaño. Aquí hay dos personas debajo de ella, debajo de esa apertura. Por ahí pasan carros pequeños. Bueno, entonces ya vimos las pináceas, las podocarpáceas, las araucariáceas, las cupresáceas, que son las coníferas. Acuérdense que las cupresáceas que las pináceas, no las cupresáceas, las pináceas son el grupo hermano de las netales. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar, ya hablamos de este grupo de pináceas. Acuérdense que las coníferas no son un grupo natural. Las coníferas incluyen una rama que son las pináceas, que son más cercanas a las netales, y incluyen otra rama que son y las otras coníferas pues son otro grupo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de ginkgo. Ginkgo es un grupo muy especial por más de una cosa. Ginkgo y después de las netales y finalmente Samiaceae. Entonces hablemos de ginkgo. Ginkgo es un grupo de gimnospermas deciduas que tiene más o menos, no ha cambiado mucho en los últimos 150 millones de años. Son unas plantas dioicas. ¿Qué quiere decir dioico? Dioico, dos casas, o sea, una masculina y una femenina. Sus frutos son muy apetecidos en China y en Japón. Y probablemente no hay poblaciones naturales, sino que todos los árboles de ginkgo que existen fueron cuidados y fueron preservados en los monasterios budistas. Tiene dos características importantes. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos, dos características importantes. Son varias características importantes. Son dioicas, tienen plantas machos y plantas hembras. No, solo es una especie de ginkgo que fue conservada en monasterios budistas porque no hay poblaciones naturales de ella. Y vamos a ver la tercera cosa que biológicamente es muy interesante, es que tiene lo que llamamos un gametofito austorial. Aquí probablemente es un dibujo del gametofito austorial. Aquí tenemos una hoja del Eoceno de ginkgo que no se diferencia para nada de las hojas de los ginkgos actuales. Esta es una planta de ginkgo que pierde sus hojas en el otoño. Estas son las hojas de ginkgo. Estas son las femeninas y estas son las masculinas. ¿Qué es lo que pasa con la fertilización de ginkgo? Pues, ¿se acuerdan de esas gotas de polinización? Entonces, tenemos
em, el, el óvulo, que es el que va a dar origen a la semilla, en donde tenemos los integumentos que se cierran y se abren solo en una zona pequeña que es el micrópilo. En ese micrópilo entonces hay una gota polinizadora. En esa gota polinizadora cae el polen. Ese polen entonces pasa por lo que vemos aquí, que es la cámara polínica, y en esa cámara polínica él comienza a crecer en el integumento. Y llamamos austorial porque es esa estructura como que crece ramificadamente y se abraza al integumento. Entonces, por eso decimos que ginkgo tiene un tubo polínico austorial. Y después de un tiempo, lo que sucede es que esa parte del tubo polínico que estaba todavía en la cámara polínica se revienta para liberar los dos gametos, no los dos gametos, sino los gametos mótiles. Entonces, miren que aquí tenemos polen, pero tenemos gametos mótiles, pero que no dependen del agua para la fertilización, ¿sí? Entonces eso es lo que es muy especial de ginkgo, que tiene el tubo polínico austorial, que crece ramificadamente en el integumento, y que tiene los gametos mótiles con flagelos y que nadan hasta fertilizar la ovocélula. Aquí tenemos el ciclo de vida. Yo los invito a que ustedes lo detallen porque ya hemos hablado mucho de ellos y no tiene mucho más particular, pero porque ya lo que es particular hablamos de él, que tiene un tubo polínico austorial y que tiene gametos, que producen gametos que nadadores, gametos mótiles que necesitan no necesitan de agua, ya no necesitan de agua para polinizar, pero sí necesitan de un tejido acuoso para movilizarse. Aquí tenemos las diferentes estructuras. Si quieren ver videitos sobre la polinización de ginkgo, son bastante espectaculares. Bueno, ahora vamos a ver el grupo de las cicadofita. Las cicadofita se dividen en dos grupos grandes, que son las samiáceas del Nuevo Mundo y las cícadas del Viejo Mundo. Nosotros tenemos muchas cícadas sembradas, pero nativas somos el país que probablemente tiene el mayor número de samias, y con alguna frecuencia no tan alta, pero sí todavía se están describiendo especies nuevas de samias en nuestro país. Vemos que las cícadas tienen unas estructuras reproductivas grandes, centrales. Si ustedes las ven de lejos, tienen un aire a helechos. Enfrente del edificio de Programas 2 hay una cícada, pero en este clima en Bogotá no se dan muy bien, no crecen mucho. La mayor parte de las cícadas que tenemos creciendo en los jardines de Colombia no son nativas. En el jardín botánico sí logramos concretar la salida de campo. Entonces en el jardín botánico de Bogotá hay una colección de samias muy interesante, que sería muy interesante ir a verla porque han trabajado bastante para tener las samias nativas de Colombia. Bueno, también estas aparecen en el pérmico. Son 11 géneros, 140 especies, tienen crecimiento secundario, muy frecuentemente son tóxicas o neurotóxicas. Sus estructuras reproductivas son apicales y son dioicas. O sea que uno, para reproducirlas tiene que tener la planta macho y la planta hembra.
Como les dije antes, las cícadas, el grupo de las cicadófitas son principalmente del sureste asiático y de esta parte de África, mientras que las samias sí ocurren en muchas partes, pero tienen una gran diversidad en nuestro continente y en nuestro país. El tubo polínico de las cicadófitas tiene un tubo polínico poco ramificado. Los gametos masculinos son de nuevo flagelados que rompen parcialmente el nucelo. Una cosa muy importante es que de pronto en ginkgo no conozco reportes, pero en cícadas tenemos polinización por insectos. Ese polen es dispersado por insectos. Es muy interesante por algunos gorgojos y cucarrones, entonces, que caminan por la inflorescencia. Grupos de científicos colombianos también han determinado que no solamente es que la polinización por esos insectos obedece a atrayentes de tipo producción de altas temperaturas, que muchas veces atraen insectos para la polinización, pero también aromas que atraen los insectos para la polinización. Todas las especies de cícadas están en la lista CITES. ¿Qué quiere decir están en la lista CITES? Que están en la lista del convenio internacional para el comercio, trade de especies amenazadas. Entonces, Convention of International Trade Endemic Species, ¿listo? Que son 178 países firmantes. En Colombia hay 24 especies de samias, 15 de ellas son endémicas y 15 de ellas son amenazadas, pero todas ellas, acuérdense que están en CITES. 15 de ellas son amenazadas porque si vamos a la lista de UICN, todas tienen estatus de amenazadas. Esta es una cícada del Huila. El próximo grupo son las netales. Netales son 3 géneros específicos. Uno es Netum, que ya vamos a verlas como son de particulares en el colorcito azul. Entonces eso significa que está en bosques húmedos tropicales. La efedra, que está en rojito, y esa efedra ocurre en ambientes de climas mediterráneos. Y Welwitschia, que solamente ocurre en Namibia. Netum, entonces, son árboles y lianas que tienen mucho parecido a dicotiledóneas y son fácilmente confundibles. Ocurren en los trópicos húmedos, se conocen más o menos 30 especies. Efedra son más o menos 35 especies, son estos arbustos ramificados muy pequeños, con hojas escamosas, ocurren en zonas áridas y son dioicos. Aquí están las partes masculinas y las partes femeninas. Y Welwitschia, que ocurre aquí en Namibia, en África, que es esta planta que tiene solamente 2 hojas muy grandes y estructuras reproductivas que salen del centro. Entonces estas son las estructuras reproductivas femeninas y masculinas. En Namibia estos son desiertos de menos de 100 milímetros de precipitación al año. Piensen, Bogotá tiene más o menos 2.500 milímetros de precipitación al año. Y en Bogotá en un solo día puede llover 100 o más milímetros de lluvia. Y en Namibia solo llueve eso en todo el año. Welwitschia, que tiene sus estróbilos femeninos y masculinos, hay conocimiento de que es polinizada por insectos. Entonces recordemos que los gametos móviles los encontramos en ginkgo y en samias. Y en todas estas en algunas de esas tenemos vasos del xilema y no tenemos arquegonios
ni en Netum ni en Welswisha. Que vamos a ver que en las angiospermas tampoco tenemos arquegonios, pero son algunas de esas estructuras que se parecen a las angiospermas, pero todavía no damos el salto hasta producir una flor y vamos a ver que hay vacíos en el récord fósil de qué fue lo que pasó, pues o hay vacíos o simplemente fue un salto, no hubo grupos intermedios de qué fue lo que pasó de cuáles son los grupos más cercanos de las gimnospermas a las angiospermas. Bueno, esa es la clase de hoy. Van a tener mucho tiempo de trabajar en el laboratorio con las plantas que les hemos colectado. Les voy a poner esto también por escrito, pero si ven este video, por favor, todos los dibujos que hacen en el laboratorio tienen que estar acompañados por una foto y no puede ser la misma foto que tomó su compañero. Todos ustedes tienen que hacer algo diferente. Todos ustedes tienen que hacer todos los montajes. Todos ustedes tienen que coger una rama diferente. Y esas son las cosas que van a dibujar. No quiero estarles poniendo mala nota porque yo sé cuáles son las imágenes que hay en internet y que yo asumí que ustedes no hicieron los montajes y miraron las cosas en el laboratorio, sino que las tomaron simplemente en internet. Entonces, por favor, desde ahora en adelante en los laboratorios, todos sus informes de laboratorio tienen que tener el dibujo que hicieron con esmero a mano, con todas las indicaciones de todas las partes y la fotografía del material que estaba disponible en clase. Porque si ustedes van a pasar viendo solamente imágenes de internet para hacer laboratorios, entonces yo no vuelvo a hacer laboratorio y digo que ustedes lo que están viendo son fotos de internet y que no hace falta ver el material en el laboratorio.